reemplazar por todo lo que tengo entre el nodo A y B, porque yo acá lo que hice fue calcular la resistencia equivalente entre los nodos A y B. Bien, calcular la resistencia equivalente entre los nodos A y B. ¿Qué es esto? No sé cuánto vale porque es un ejemplo, tengo que después poner valores y lo calculamos, pero yo estoy analizando qué pasa con las caídas de tensiones, porque yo les pregunté cómo van a ser estas caídas de tensiones. Entonces vean de que todo lo que hay entre A y B, yo lo puedo reemplazar por una resistencia equivalente. Yo acá tengo R1, acá tengo el nodo A, acá tengo el nodo B, y todo lo que había ahí lo reemplacé por una resistencia paralelo equivalente. Entre A y B. Este circuito que estaba allá arriba, acá, es exactamente igual a este circuito que está acá abajo. La única diferencia es que yo aquí, en este circuito no tengo I1, no tengo I2, I3 y 4. Tengo una sola corriente porque transformé este circuito mixto, toda la rama en paralelo la transformé en una sola resistencia y me resultó un circuito serie. Es como que estoy, ¿se acuerdan? La reducción de circuitos. Por lo tanto, si yo voy acá arriba, yo miro que en el nodo está entrando la corriente que llamé I, que es esta corriente que está acá, que para identificarla mejor la voy a llamar I1. I1. De este lado, del nodo B, va a estar saliendo I1. O sea que si yo voy acá a mi circuito, entrando a I1, perdón, entrando al nodo A, tengo I1. Y saliendo del nodo B, I1, y entrando a R, lógicamente, I1. Más, menos. Y esto es E. Bueno. ¿Y qué es lo que pasa? La corriente entra por positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo. Por lo tanto, aquí, esto es I1, aquí aparece, esta es R equivalente, aparecen las diferencias de potenciales. O las flechitas, de nuevo marqué las flechitas. Y de aquí, si yo no me doy cuenta, este circuito lo puedo dibujar así. Que es exactamente el mismo circuito, y marco más menos, porque la corriente está saliendo de acá, que es I1, y acá tengo las fuentes de alimentación E.
o la batería. Y acá que tengo R1, la R equivalente, y me aparece bien claro con el tema de las flechas la segunda ley de Kirchhoff, que acá va a estar, perdón, BR1, caída de tensión en R1, y acá está la caída de tensión en la R equivalente. Entonces, de nuevo, este valor de la batería va a ser el valor repartido entre BR1 y R equivalente. BR1 y BR equivalente. Bueno, vamos acá, la R equivalente, la flecha, y en el nodo A con mi regla de signos, es como que acá aparece el signo positivo en el nodo A y acá en el B el negativo. Y esto que está acá es V, caída de tensión calculada por la ley de Ohm, por la R equivalente, que es el producto de la corriente que circula por ella, que es I1, multiplicado por la resistencia equivalente. Bueno, vamos al circuito original. Entre A y B tengo esta caída de tensión. Vamos al circuito original. ¿Y qué tengo? Tengo que BR2 va a ser I2 por R2. BR3 va a ser I3 por R3. Y BR4 va a ser I4 por R4. Pero BR2, ¿dónde está conectada la resistencia R2? Miren, la resistencia R2, ¿dónde está conectada? Al extremo del nodo A, ¿no es cierto? Y la resistencia R3 y la resistencia R4 de la misma manera, el otro extremo de cada una de las resistencias están conectados al nodo B. Pero yo cuando hice el circuito equivalente, yo puse que la caída de tensión en la resistencia equivalente era I1 por R equivalente entre A y B. O sea que yo puedo poner acá que entre el nodo A y el nodo B se está cumpliendo la condición que la caída de tensión entre, acá le puse R equivalente, pero esto acá lo puedo escribir también como la caída de tensión entre el nodo A y el nodo B, que es igual a la R equivalente, que me quedó conectada entre A y B una R equivalente. Entonces acá puedo escribir que B R equivalente es igual a la caída de tensión entre los dos nodos A y B, que a su vez es igual a I1, que vendría a ser la I total, multiplicado por la R equivalente.
Y esto va a tener una flecha porque el nodo A es positivo y el nodo B es negativo, y esto va a ser así. Entonces vean lo que ocurre acá con las flechas. ¿Qué se nota de estas tres flechas? Que son ¿qué? ¿Iguales o distintas? Lo que están marcando. ¿Lo ven? Lo que estoy preguntando, ¿o no? A ver, les hago la pregunta de otra manera. Si acá hago el producto de I1 por R equivalente y me da voltios, cuando yo haga el producto de I2 por R2, I2 por R3, I2 por R4, que me va a dar en voltios, ¿qué valor me van a tener que dar? ¿Igual a qué? ¿A qué valor que calculé? Acá. ¿Prefieren que hagan el circuito, le pongo valores para entenderlo? Dale, profe. Le pongo valores. Bueno, vamos a poner los valores. Ayúdenme con las cuentas. Vamos a ponerle a R2 6 ohms, 3 ohms, R4 9 ohms, a R1 le vamos a poner 6 ohms y a la tensión le vamos a poner 18 voltios. Claro, tiene que dar la caída de tensión. Esto me va a dar la caída de tensión en cada resistencia, esta cuenta. Ahora yo lo que pregunto, si ustedes se dan cuenta que la caída de tensión en R2, en R3 y en R4 tiene que ser igual a la caída de tensión que hay acá en el circuito equivalente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a ser estas caídas de tensiones? Este valor que me va a dar en volt. ¿Qué número va a ser? ¿Van a ser todos iguales e iguales a la R equivalente? Bueno, vamos a hacer los números. Entonces tengo tres resistencias y vamos a calcular la resistencia equivalente acá. Ya tenemos escrito esto, entonces dado los datos, con los datos del circuito calculamos R equivalente. Con los datos del circuito calculamos R equivalente. ¿Con qué fórmula calculamos R equivalente? Si quieren calculamos con esta que está acá, o pueden hacer la forma, calcularla de otra manera. No, para mí no, pero vamos a verlos con números. Vamos a verlos con números. Vamos a verlos con números. Entonces, miren, de acá, vamos a calcular la R equivalente acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, dijimos 1 sobre 6 ohms, 1,64 ohms. Bien. Yo te diría que está bien, porque ustedes cuando calculan resistencias en paralelo, les tiene que dar un valor
menor que la menor. Y acá vimos que 1,64 te da más chico que R3. Entonces, estamos bien. Bueno, voy a poner acá, queda 1/6 más 1/3 más 1/9. Tengan atención cuando hacen esta cuenta que se puede hacer de muchas maneras. Vean que yo tengo, en la fórmula tengo 1 sobre R equivalente, o sea que al resultado que obtengo de acá lo tengo que invertir. Entonces, esto desarrollándolo, no sé cómo, lo voy a desarrollar así no hay problemas. 0,16, lo voy a hacer así, hay muchas formas de hacerlo. 0,33. Y esto queda 0,57. Entonces, volviendo, voy a hacer una línea acá. Volviendo me queda 1 sobre R equivalente 0,57. Por lo tanto, R equivalente 1 sobre 57. Y eso va a ser el valor que a mí me dio distinto. Me dio 1,75. A ver, ¿dónde está el...? A mí me dio distinto. Me dio esto a mí. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a ponerle 1,64 ohms. Así usan todos los valores. Yo fui aproximando. Vamos a dejar con ese valor de R equivalente. Bueno, entonces, vamos a este circuito que está acá abajo. Voy a borrar algunas cosas, que quede un poquito más limpio. Bueno, voy a poner el valor de R equivalente ahora cuando me deja borrar. Vamos a limpiar acá. Acá tenemos el nodo. Entonces me queda que R equivalente es igual a 1,64 ohms. Y nosotros tenemos que R1 es 6 ohms. Bueno, calculemos entonces, acá yo tengo que tener una caída de tensión. Que va
a ser la B de R equivalente, y esto tiene que ser la corriente I1 por R equivalente. No la conozco, la I1, así que vamos a calcular I1. Vamos a calcular I1. ¿Y cómo calculamos I1? A ver, calculen I1. Voy a borrar este circuito de acá abajo. Y vamos a calcular I1. I1 va a ser igual a la tensión, que dije que era 18 voltios, va a ser la E, que son los 18 voltios, dividido R1 más la R equivalente. La R total, ¿no es cierto? Entonces, R1 más R equivalente es 6 más 1,64, 7,64 ohms, y esto arriba va 18. Y no sé cuánto les dio la corriente. $2,36 amperes. Bien. Entonces, 2,36 amperes. Perfecto. Ahora vamos a hacer una cuenta. Vamos a calcular quiero calcular esta que está acá. VR1. Entonces, VR1, ley de Ohm, va a ser la corriente que circula por R1. ¿Y esto cuánto va a ser? 2,36 por 6 ohm. Ese va a ser el valor de VR1. 6 por 2,36, 14,16. Bueno, ¿cuánto va a ser el valor de la R equivalente? Tenemos dos formas de calcularlo. Hacemos I por R, pero aplicamos la segunda ley de Ohm. ¿Qué dice la segunda ley de Ohm? Perdón, la segunda ley de Kirchhoff dice que esto más esto tiene que ser igual a esto. Por lo tanto, E tiene que ser igual a PR1 más PR equivalente. Como yo ya esto lo conozco y esto lo calculé, puedo hacer la cuenta. Y queda directamente 18 menos